Cuéntanos de cómo llegaste primero allá. Bueno, al teatro llegué, como te conté, por meterme en una pasión de Cristo en la época de Semana Santa. Por participar allí fue que llegué al hecho teatral. Ajá, el hecho, pero exacto, ahora profesionalmente. Cuando lo entendí, cuando yo tuve como el llamado de que yo quería ser actor o que yo quería ser intérprete o transmitir o emocionar, había algo en mi cerebro que lo entendía, pero yo no sabía cómo, pero sabía que eso era lo que yo iba a hacer. Okay. O sea, yo no lo dudé, nunca. O sea, yo creo que lo dudé cuando llegué a la universidad. Cuando llegué a la universidad, que empecé a estudiar y empiezas a darte cuenta de lo profundo que es el tema de estudiar teatro, que no es simplemente ir a la clase y aparecer y formar parte de la foto y decir yo lo hice, yo lo demostré o qué sé yo. Porque siempre que yo decía quiero estudiar teatro, la gente te miraba así y te decía, teatro, eso se estudia. Es que es raro, no se escucha mucho. Entonces, claro, era muy extraño para mí luego que empiezo a estudiar la escuela, o sea, la formación, y darme cuenta de lo difícil que es realmente. Es que toda la Entonces yo universidad... decía, que riñón es la gente, pues, que obviamente no entienden, y uno tampoco lo entendía. Y aún así, durante la formación, a veces hay muchas cosas que sencillamente no entiendes y no es porque no tengas la capacidad o la sensibilidad, sino que todos somos naturalezas distintas. Entonces tú puedes tener un método y ese método puede ser un método perfectamente comprobado por una tendencia actoral de actores que trabajan de esa manera. Y está bien si les funciona a todos. Pero no necesariamente ese método le va a servir a todo el mundo. No necesariamente ese método es aplicable a cualquier estética o a cualquier dirección. Hablemos de eso. Todo depende de qué hay en la cabeza del director, cuál es la estética de la obra, cuál es el género que estás interpretando. Y a partir de allí tú ves qué método de actuación realmente te funciona más. Cuéntame, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo creo en todo ese tipo de procesos, sin embargo yo estoy muy consciente de algo y es que lo que sea que hagamos es una ficción, ¿ok? O sea, es una ficción. ¿Qué pasa? Que esa ficción debe estar nutrida, cargada de una verdad dramática. Y esa verdad es realmente una mentira, pero es una mentira que tiene que estar muy bien ejecutada para que parezca una verdad, y ese es el trabajo del actor. Para llegar a esa mentira que parece una verdad, pero que es una mentira bien ejecutada, cada quien tiene un proceso de donde se agarra, o sea, porque también pasa algo, y es que a veces mucha gente, y te hablo de un gran porcentaje, por lo menos en mi experiencia acá, a mí no me gusta dar clases porque la gente es muy floja. Yo fui un estudiante muy flojo y lo digo con propiedad cuando me encuentro con estudiantes que me recuerdan cómo era yo. Y digo, sí, es que no tengo la paciencia que tenían mis maestros conmigo, porque yo tuve muy grandes maestros. Es que las primeras fases... Y eso es lo mejor que me pudo pasar. Si es que las primeras fases uno ya quiere empezar a matar la fiebre. Como que, de una. Chamo. Entonces, claro, la gente piensa a veces que actuar es llegar, tener el papel, leer el texto, sabérselo de memoria para arriba, para adelante, para atrás, y que usted lo diga, no, y que le fluya. Sí, eso puede pasar, pero eso no garantiza que tú estás haciendo un trabajo consciente y un trabajo, no sé si la palabra es orgánico, pero sí un trabajo sincero, un trabajo genuino, un trabajo que tú lo ves y parece que ocurre por primera vez en la vida de ese intérprete que está ahí en el escenario. ¿Sí me explico? Sí, no, es que al final luego te ponchan. Por ejemplo, yo sé que si yo hubiera estudiado producción audiovisual, hay información de atrás que ahorita yo estoy recogiendo, pues, por ejemplo, los orígenes del tipo de la luz, de la iluminación Rembrandt, una iluminación. Entonces, yo ahorita lo estoy revisando, pero yo sé que si lo hubiera estudiado antes me lo hubieran dado. El problema es que antes me hubiera saltado todos estos años que he estado grabando. Y yo no tengo esa paciencia. Yo soy como un amigo que estoy en otro episodio, Iron, lo que ha escuchado. Como a los 10 días me aburro, yo no quería estudiar, o sea, yo no podía estar sentado ahí y me estuvieran explicando que Chaplin creció en la pradera, en blanco y negro, y yo lo que quiero es salir a ese video, tengo hambre. Yo no tengo, soy igual que él, no tuve la paciencia para esperar no grabar. Entonces, ahorita sería que si no hubieras estudiado eso, ahorita estuvieras ponchado porque hubiera dicho cosas que tú no hubieras... ¿Sabes qué pasa? Que yo, desde que yo entré a estudiar la carrera,
Es que yo nunca he trabajado en otra cosa. Yo siempre he hecho teatro. Entonces yo, así como estudiaba, trabajaba. O sea, yo mientras era estudiante, ya yo era ejecutante de escena y hacía teatro. Ok. O sea, y además vivía era de eso. Por cierto, el primer teatro donde tú estuviste así frente a varias personas, así en una sala. En una sala de teatro. Sala de teatro con Me acuerdo, claro. Todo. Cuéntanos. Esa fue la primera vez que yo estuve en un teatro. Eso fue aquí en Caracas. Nice. Fue en el Teatro Cadafe. Eso queda en la California por la avenida Sanz. Lo que antes era la electricidad de Caracas o algo así. Yo no recuerdo muy bien si ese edificio realmente todavía sigue siendo de la electricidad de Caracas, que la electricidad de Caracas ya no es la electricidad de Caracas. Es otra cosa, es Corpoelet. Yo no sé si ese edificio sigue siendo Corpoelet o sigue siendo otra cosa, porque ahí funcionaban muchas fundaciones, había algo que tenía que ver con niños, había algo que tenía que ver como con teatro, y por eso yo termino en ese lugar. Porque el profesor Antonio Brelio, que me había dado clases a mí cuando yo estaba más chiquito en una escuela primaria rural de allá en Mérida, me lo encontré aquí en Caracas en la otra escuela donde yo estudiaba, porque él daba clases de teatro en las escuelas. Y casualmente me lo volví a encontrar, él no se acordaba de mí. Es que claro. Y yo así como que, maestro, usted me enseñó a mí allá en Mérida, no se acuerda, no sé qué. Y me metió en ese grupo y yo empecé a destacarme. ¿Te metió en el grupo del grupo, de su grupo de teatro de la escuela. Entonces yo iba todos los viernes a las clases de teatro. O sea, era fijo para mí, mi horario de la tarde era toda la tarde en el teatro. Y yo empecé como a destacar con él entre el grupo, que era un grupo bastante diverso. Éramos como los más pequeñitos de la escuela también, entonces había como más ingenuidad en la hora, porque había mucho prejuicio con el teatro también. Cuando yo empecé a crecer y decía que quería estudiar teatro, no solamente me miraban como que eso se estudia, sino que también me miraban como que... Te veían recogiendo monedas bajo el puente, como que, ay, pobrecito. ¿Sabes? Entonces yo así como que, bueno, no sé qué tanto prejuicio, yo a veces tenía que mentir y decía que estaba haciendo cualquier otra cosa y no decía que estaba haciendo teatro. Pero en el sentido de que, o sea, como financiero, o en el sentido como que, no, vale, este tipo... de todo sentido, o sea, desde que eres drogadicto, desde que eres gay, desde que... No ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando? ¿Antes de 2000? Sí, claro, yo estaba pequeño, yo tendría 10, 11 años. ¿Estuviste en sala de teatro? No, ahí estuve cuando tenía 14. ¿14 Eso pasó a los 14 años. Porque este profesor, después de haberme dado clases, viste que yo me voy se me va la luz rápido. Yo estoy imaginando que era la universidad. No, esto fue en el colegio. Yo estaba en cuarto año. Oye, qué temprano, chamo. Yo estaba en cuarto año de bachillerato, primer año de diversificado. De la camisa beige. Diversificado. Yo estaba ahí y el profesor me metió en el grupo de teatro Cadafe. Y entonces yo empecé a ir jueves, viernes, sábado y domingo a esa hora de clase. Y después de un cierto tiempo, como de unos cuantos meses, no sé cuánto tiempo pasó, él estaba ya desde hace un año montando Romeo y Julieta con el grupo fijo del Teatro Cadafe. No me digas que te tocó Romeo. Que era un grupo de actores. ¿Te tocó Romeo? Exacto, que era un grupo de actores ya señores, más grandes. Obviamente que eran actores aficionados. Pero para mí en ese momento eran los primeros actores de Hollywood. O sea, eran los actores, marico. Yo estaba ahí con unos bichos arrechísimos y eran todos los más grandes actores del mundo para mí en ese momento. Y yo me metí en ese grupo, hice clic con todos muy rápido y me aprendí ese texto, pero como a la velocidad de la luz, y empecé a ensayar. Claro, no era la obra de Shakespeare de 4 horas jamás. Oye, eso estuvo muy cortada. Sería como un Romeo y Julieta infantil. Como un Romeo y Julieta, no, era el texto de Shakespeare tal cual. Pero exacto, pero fueron escenas muy puntuales, por ejemplo la del baile, la del balcón con el jardín, que era toda una escenografía muy bonita como con papel. Pero tú con 14 años hiciste Romeo. Yo hacía Romeo. La niña que hacía Julieta, exacto. La niña que hacía Julieta era una chama que tendría como 16, pero era chiquita. Es que claro, ¿sabes? De tanto... Y flaquita, y ella ya había hecho el papel. Ya ellos habían hecho esa obra como 2 años antes. ¿Sabes que de tanto ver... Y yo me estaba remontando en otro elenco, pues. Y es que sabes que de tanto ver Romeo y Julieta con personas mayores, te me olvidaron que Romeo y Julieta son unos niños. Son adolescentes. Son adolescentes. Pero de tanto verlo con personas mayores, te me olvidó. Claro. Pero esas líneas son fuertes porque el diálogo es muy... El teatro en verso es increíble. Exacto,
relajado. No son guiones como el de ahorita que tú hablas relajado, como tú hablas cualquier cosa, pero... No, sino que es algo antaño. una poesía. Es una poesía. Es una poesía, es un lenguaje muy... Wow, muy estilizado, con una estilística máxima, o sea, es Shakespeare. Y además tienes que venderlo como que es algo que no, y sentir y que sea natural. Sí, obviamente que en ese momento para mí nada fue natural, o sea, para mí en mi cabeza sí, yo me sentí conectado con algo natural. Pero yo no sé si yo pudiera ver por un huequito esa historia, yo, o sea, estoy seguro de que fue cualquier cosa. ¿Me explico? Okay. Pero para mí era lo mejor que me estaba pasando en la vida. ¿Y recuerdas cómo tuviste porque en ese momento? era tener la imagen del telón y ver cuando se abre el telón, o sea, ver el público allí y que la función empieza y cada quien sabe como lo que tiene que hacer, ¿sabes? Sí. ¿Recuerdas cómo estuviste en este momento? ¿No? ¿Estuviste nervioso? ¿Ya te sentías relajado? Mira, yo en ese momento estaba demasiado eufórico. Yo me acuerdo que yo saltaba y me moví y me decían que me quedara quieto y yo es que no me puedo quedar quieto. Entiendo. Y entonces estaba como súper ansioso y cuando me tocaba salir era como como que me como que me costaba hasta moverme, o sea, me movía con nervio. Okay. No sabía qué hacer con las manos, pero claro, yo hice toda mi obra. No. Y cuando la obra terminó, yo me sentía Marlon Brando, una celebridad, o sea... Ese es el high, el momento yo high. Yo dije, wow, esto es lo máximo, volé... Ese fue un gancho superior. O volé, conecté, ¿sabes? Fue algo muy honesto para mí. Muy honesto para mí conmigo. Y me sentí pleno. O sea, yo ahí dije... Es que el momento ese... Yo ahí dije, sí, yo voy a estudiar teatro. Es que este es el gancho que te dice, listo, después de sentir ese momento. No sé, yo lo asocio esas emociones con cosas que a mí me han pasado. Por ejemplo, recuerdo el fútbol. El fútbol, en el caso, más o menos, puedo asociar, por ejemplo, que de pequeño tú entrenas en una cancha, ¿no? Y te ve un maestro y él te ve, ¿no? Y tú destacas de él y ese luego te llama a la cancha. Y ese momento antes de entrar a la cancha es así, es como que vas a resaltar, todo emocionado. Yo estuve campo por un tiempo, estuve en el Caracas Fútbol Club. Y antes de salir a la cancha era como que berro, que emoción. Cuando sales, o sea, es como que volando, pues estás high, estás como que berro. No, es adrenalina pura. Es adrenalina y luego cuando termina tú te quedas como que berro. Y desde ese entonces ya no sé vivir de otra manera. O sea, no hay vuelta atrás, sí necesito como esa adrenalina, es lo que me hace como sentir que estoy vivo. Lo entiendo. ¿Sabes? Porque eso es lo que nos produce el escenario a los que somos intérpretes de escenario.